Amigos, este canal está orientado a hablar de cómics. Tengo planeado tocar algunas series de televisión, pero no va a ser algo regular. Uno de los temas de los que quisiera alejarme es hablar del cine de cómics, no porque me desagrade, al contrario, amo las películas de superhéroes y estoy muy al pendiente de este tema. Pero ya hay muchos canales que hablan de cine de cómics, así que no quisiera simplemente volverme un reseñador de películas o un informante de noticias. Hay canales muy buenos donde se puede obtener esta información. Sin embargo, el tema del que vamos a hablar hoy está relacionado a las películas, pero emana puramente de las páginas de los cómics y es sobre Nick Fury. Como todos saben, Nick Fury es un personaje central dentro del universo cinematográfico de Marvel. Prácticamente es el que formó a los Vengadores. Sin embargo, a diferencia de otros personajes que han sufrido un cambio de etnia, el caso de Nick Fury es muy especial. Este se encuentra en un limbo, porque su primera aparición fue en un cómic, pero siempre estuvo pensado para ser el personaje de una película. Y tomando en cuenta que a más de 10 años de su aparición, aún hay personas que malinterpretan la adaptación de este personaje, ya que hay quienes increíblemente se quejan de la inclusión o hay progres que lo usan como ejemplo, pero ambos están equivocados. Así que en este video vamos a aclarar un par de cosas, así que vamos con los cómics. Nick Fury es un personaje muy importante dentro del universo Marvel. Durante años ha estado relacionado a los eventos más importantes de la compañía y a los héroes más famosos como el Capitán América, Iron Man, Spider-Man y Wolverine. Principalmente porque Nick Fury fungió por muchos años como el director de S.H.I.E.L.D., que es la organización de espionaje y pacificación más grande e importante de la Casa de las Ideas. Esta organización tiene participación en prácticamente todos los eventos de Marvel, tanto en crossovers como en los arcos importantes de los personajes en sus títulos individuales. Algunos cómics donde podemos ver esta relevancia es por ejemplo el arco de Wolverine, enemigo del Estado, donde S.H.I.E.L.D. tiene que detener a un Wolverine al que le lavaron la cabeza y ha emprendido una caza por los superhumanos más importantes de Marvel. O Secret Invasion, donde Nick sabe de la invasión de los Skrull mucho antes que nadie y reúne a los guerreros secretos para tratar de detenerlos. También en eventos como la Casa de M o Civil War, S.H.I.E.L.D. juega un papel muy importante en la historia. Nick Fury ha estado del lado de muchos personajes ayudándolos no solo con fuerza de ataque, sino también con información y equipo. Si existe algún evento importante dentro de Marvel, tengan por seguro que S.H.I.E.L.D. y Nick Fury estarán ahí presentes. En las películas, S.H.I.E.L.D. también toma un papel muy importante, sobre todo durante la primera fase y principios de la fase 2 del UCM, pero aquí hay algo muy interesante. Una de las diferencias más grandes entre el Nick Fury de las películas y el del cómic es su etnia, ya que el de las películas es interpretado por el amado por todos Samuel L. Jackson. Algunos han mencionado que esto es por ser políticamente correctos, una frase que está muy de moda para juzgar elementos que no nos gustan en algunos productos multimedia. Sin embargo, esto está muy alejado de la realidad. Hubo una época donde una película de los Vengadores era impensable, era un sueño guajiro, una fantasía. Todo esto debido a que las grandes productoras estaban más concentradas en personajes que estaban más incrustados en la cultura pop mundial, como Spider-Man, los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Hubo una época donde el Capitán América, Thor, Iron Man e incluso la Viuda Negra eran tomados como personajes serie B, a pesar de que estos, al menos en la sociedad norteamericana, eran personajes importantes y bien establecidos. Durante esta época donde solo había películas de Spider-Man, X-Men, Cuatro Fantásticos y algunos otros personajes muy famosos por lo rocambolescos que eran como Ghost Rider o Daredevil, surgía un movimiento en los cómics de Marvel, el universo Ultimate. Ya hemos tocado el tema del universo Ultimate en este canal, de hecho es un tema recurrente. Esto es porque el universo Ultimate es muy relevante para el cómic contemporáneo, ya que influyó en el salto del cómic a otros medios como series de animación, videojuegos y películas, además de influir en el cómic actual. El universo Ultimate estaba pensado en un principio para acercar a nuevos lectores, dándoles un lavado de cara a los personajes de Marvel sin afectar la continuidad clásica. Para esto se tomaron elementos que se podrían llamar cinematográficos para contar las historias. Escritores como Brian Michael Bendis, Joe Webb, Mark Millar sabían de esto, sobre todo tomando en cuenta que algunos ya habían trabajado en televisión. De ahí surgieron varios cómics que se volvieron íconos como Ultimate Spider-Man y Ultimate X-Men, y también surge The Ultimates, la versión Ultimate de los Vengadores. En esta versión de los Vengadores, son una organización de superhumanos reunida por S.H.I.E.L.D. para pelear contra fuerzas que por separado no podrían. La Viuda Negra y Ojo de Halcón son miembros élite de operaciones encubiertas. Hulk se creó debido a que Banner experimentaba con Gamma para replicar la fórmula del supersoldado. Iron Man es un cínico alcohólico que está más preocupado por verse bien que por otra cosa. Thor es un hippie más inocente y un tanto ignorante. El Capitán América es más recatado, siendo una versión más realista de alguien de los años 50 despertando en el nuevo milenio, teniendo un conflicto con sus valores que se han vuelto anticuados. Y Nick Fury es el director de S.H.I.E.L.D., siendo quien controla toda la organización de una forma más militarizada. ¿Todo esto te suena familiar? ¿Y si te digo que los villanos de este cómic son los Chitauris? ¿Te suena aún más familiar, no es así? Y es porque este cómic se tomaría como base para crear la versión cinematográfica de los Vengadores, pero no es como que este cómic haya sido una casualidad. Los escritores al momento de escribir este cómic se pensó como si fuera el guión de una película de los Vengadores. ¿Cómo sería la película de los Vengadores que nos gustaría ver? Eso se preguntaron los escritores. Y es aquí donde los creadores, usando esa primicia, tomaron como referencia a actores para darle forma a los personajes en el dibujo.
Es por eso que no solo Nick Fury cambiaría de etnia, sino también Wasp, la cual en el cómic es descendiente alemana y asiática, teniendo más rasgos asiáticos. Un guiño sobre esto se hace en The Ultimates número 4, cuando los miembros del equipo se encuentran hablando sobre si hicieran una película sobre ellos. Mencionan a Brad Pitt como el Capitán América, a Johnny Depp o Howard Hughes con el papel de Iron Man. En este caso, Nick Fury defiende a Depp como Stark, diciendo que sería Ed Wood en un traje de metal y tendrían a Tony Stark. Nick menciona a Matthew McConaughey como Hank Pym y a Lucy Liu como Wasp. Además, Nick comenta sobre quién podría interpretarlo, y cito textualmente, Don Samuel L. Jackson. Eso no está en tela de juicio. Luego en esta parte del cómic comienzan a bromear con quién podría interpretar a Bruce Banner, pasando de Woody Allen a Stuart Little o Steve Buscemi. Las consecuencias de estos comentarios son tema para otro video. Esta conversación, que parece ser tan simple dentro del cómic, esconde la inquietud de los creadores de llevar a los personajes al cine. Después de todo, ellos también son fanáticos y aquí vemos un cast fan de los creativos de The Ultimates. Este cómic incluso llegó a Samuel L. Jackson. Menciona lo siguiente. So why did you want to play him? Because I was in the comic book store one day and I picked up a copy of The Ultimates and there I was. I don't remember giving anybody permission to use my image in a comic book. And then all of a sudden I read it and go, if they made a movie about this, who would you want to play you? He goes, Samuel L. Jackson. I go, okay. Are you serious? Yeah. Oh my gosh, that's really cool. Job taken. All right, so you're... Lo que en ese momento parecía algo ridículo y una posible demanda para Marvel se volvió realidad años más tarde. El Nick Fury clásico también tuvo su salto al cine sin mucho éxito, más que ser interpretado por David Hasselhoff, de quien, curiosamente, usaron su modelo para dibujar a Nick Fury en varias ocasiones. Existen diferencias muy palpables entre ambas versiones de Nick Fury. El Nick Fury de la continuidad clásica apareció por primera vez en el Sargento Fury y sus comandos aulladores número 1 y fue creado por Stan Lee y Jack Kirby. El Nick Fury clásico pasaría por varias evoluciones, primero como un soldado en la guerra, a un agente de la CIA y al que conocemos actualmente como el director de S.H.I.E.L.D. Y esta versión definitiva del personaje aparecería por primera vez en Strange Tales número 131. Posteriormente, en su cómic individual, Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D., se trabajaría mejor el personaje. Este Fury es un espía, más cercano a lo que sería un James Bond con los artilugios de un agente secreto y la apariencia de uno. Aunque se relacione con protocolos políticos, el Nick Fury clásico se podría decir que es más rebelde y lleva a cabo misiones que él cree que deben hacerse, aun cuando el gobierno no esté de acuerdo. Además, gracias a una fórmula que lo hace envejecer lentamente, ha vivido durante muchos años estando relacionado en los conflictos más importantes de su mundo desde la década de los 50. El Nick Fury Ultimate, por su parte, apareció por primera vez en Ultimate Marvel Team Up número 5, rediseñado por Brian Michael Bendis y Mike Allred. Cabe mencionar que este Nick Fury evolucionó en su apariencia, ya que si vemos las primeras apariciones de Nick antes de The Ultimates, podemos ver una diferencia muy grande. El Ultimate Fury es más cínico y es más cercano a lo que sería un jefe de operaciones encubiertas moderno, alejándose de la ficción romántica de los espías que trata de representar el Nick Fury clásico, siendo más un militar, y esto lo vemos incluso en la forma en la que viste. El Ultimate Nick Fury es más cercano a la política y se relaciona de mejor manera con los miembros del Congreso y otras altas esferas. Además, es considerablemente más hijo de puta que el Nick Fury clásico. Al igual que su contraparte, este Fury también tiene modificaciones y suero del supersoldado corriendo por su sangre, por lo que también tiene envejecimiento lento y otras habilidades superiores a la de un humano normal. El Nick Fury de las películas es legítimamente un personaje tomado de los cómics. No es un cambio por corrección política y definitivamente no tiene nada que ver con la inclusión ni nada de eso. Además, vamos, ¿quién odia a Samuel L. Jackson? ¿Quién podría estar en contra de que él juegue un rol tan importante como el de Nick Fury? El Ultimate Nick Fury es una modernización del personaje, alejándolo de las viejas historias de espías y llevándolo a un ambiente más militar, cercano a un personaje que uno vería en una película bélica. El Ultimate Nick Fury siguió su propio camino y se estableció por méritos propios como un personaje memorable de los cómics. Y esto no desmerita al Nick Fury clásico. Como mencioné anteriormente, por sus personalidades y formas de trabajar, estos dos pueden ser personajes totalmente diferentes, que comparten similitudes, sí, pero ambos afectaron sus universos de forma diferente, tratan con los personajes de forma diferente. El Nick Fury clásico hizo escuela dentro de los cómics, innovando en su momento e incluso yendo en contra de lo establecido de la época, como lo era contar historias con un corte más adulto, en una era donde el Comic Code Authority quería que todos los cómics fueran versiones infantiles y ridículas, insultando no solo la inteligencia de los adultos, sino también la de los niños. Aunque, como siempre sucede, no todo puede ser bueno. Si existe algo negativo con esta adaptación al cine, es la influencia que ha alcanzado los cómics clásicos, dejando olvidado al Nick Fury caucásico casi por completo. En el evento Pecado original, Nick Fury se vuelve el vigilante, y la verdad ya no sé qué pasó con el personaje, sinceramente le perdí la pista después de este evento. Posteriormente sería reemplazado por su hijo afroamericano perdido llamado Nick Fury Jr., que es básicamente el Nick Fury Ultimate pero en la continuidad clásica. Y el Ultimate Nick Fury no se queda atrás. Después del evento Ultimatum, el personaje fue decayéndose volviéndose una parodia de sí mismo.
Sin mencionar el tratamiento que le dio el UCM después de la película El Soldado del Invierno, que básicamente fue sacar a Nick de las historias haciendo que tuviera nula participación en películas tan importantes para la trama de los Vengadores como Civil War, Infinity War y Endgame. A pesar del aspecto negativo de esto, aún quedaron cómics bastante buenos que muestran a este personaje como el badass que es, tanto en su versión clásica como en su versión Ultimate. Amigos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que les haya gustado, recuerden darle like, suscribirse al canal y nos estaremos viendo en un próximo video.